Bienvenidos a todos a este acto literario que hoy nos congrega esta tarde de llovizna, nada más, Paco, ¿eh? Es un honor poder acompañar a Paco Márquez Salaberry, quien fuera durante tantos años director de nuestra cárcel, y por supuesto estar acompañada de nuestro comisario Pedro Ríos, un algecireño de pro, comisario honorario me corrige, es lo correcto. Bueno, por supuesto saludar a mi compañera Juana, teniente alcalde del ayuntamiento, al delegado Ángel, a los compañeros de corporación del Grupo Socialista, a la sociedad algecireña, al mundo de la judicatura, de la abogacía, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, del mundo de la cultura y algecireños que hoy han querido acompañar como se merece a Paco Márquez Salaberry. Hoy en la presentación de esta obra, permítanme, aunque como digo estamos en familia, pero quiero pues hacer la presentación en la medida de lo posible como se merece nuestro querido Paco. Francisco Márquez Salaberry, natural de Valle Lecrín, en Granada, granaíno. Resaltar que la primera vez que vino a Algeciras fue en 1990 como director de la vieja cárcel de La Piñera y que hasta febrero del año 2023 fue el director del centro penitenciario de Botafuegos, donde dejó una imborrable huella humana en una ciudad que nos consta que ama profundamente, y tanto es así que en ese mismo año 2023, el alcalde de Algeciras, nuestro querido alcalde, le impuso la insignia de la ciudad, la misma donde Radio Algeciras le concedió su preciado galardón, la Uva Solidaria. Que respecto a la obra, que bueno, lo va a hacer muchísimo mejor que yo, Pedro, y por eso nos acompaña aquí, porque en esta bonita empresa sé que él ha sido un cómplice, aparte de que le une una gran amistad a Paco. 45 años entre rejas, la desagradable realidad de las prisiones, es un libro publicado por la editorial campogibraltareña Imagenta. Desde aquí, aunque no está, trasladarle por supuesto un cariñoso y afectuoso saludo a Ildefonso Sena, siempre tan comprometido con la cultura y con la vida de nuestra ciudad, donde se plasman las memorias de su autor, desgranando en principio las historias de un niño de pueblo que estudia magisterio en Granada y que gana por oposiciones su ingreso laboral en instituciones penitenciarias, desempeñando numerosos cometidos en 45 años de carrera, se dice pronto, Paco, y donde además de sus peripecias personales realiza un completo recorrido laboral y humano para hablar de la transformación de las prisiones españolas durante la democracia, desde su incorporación a las mismas hasta su jubilación. Pues yo por mi parte espero haberte hecho una presentación como te mereces, Paco, y le cedo la palabra a nuestro querido Pedro Ríos. Buenas tardes. Yo el único mérito que tengo al estar aquí es que soy amigo de Paco. Tuve la suerte de cruzarme con él hace 15 años cuando yo llegué aquí a Algeciras destinado profesionalmente, aunque yo soy de aquí, y he descubierto a Paco día a día, y Paco es como es, y como le conocemos todos los que estamos aquí, y el libro es como es Paco, no se ha callado absolutamente nada. Por eso a veces pienso que si algunos no lo ha puesto con las iniciales nada más. La culpa la tiene Antonio Custodio, pero son los menos. Hay muchas personas. Es verdad, pero la verdad tampoco se puede decir, por lo visto. Hay muchas personas que se van a dar por aludidas y van reflejadas en el libro. El libro es pura dinamita, yo os lo adelanto. Con todos los defectos, con todos los errores, pero es que el libro es Paco. Y Paco es el libro. Paco tenía una necesidad de contar esas vivencias que él ha tenido. La madre le dio un consejo cuando entró en la cárcel. Paco, cuídame a los pobres presos, dice, porque piensa en sus pobres padres, y es verdad. Paco, además de eso, pensó en otra cosa. Estar privado de libertad es una cosa realmente importante, y él ha estado casi privado de libertad 6 años durante un internado. Él estuvo en un internado durante 6 años, y
Él no quiere esa experiencia que le ayuda absolutamente nadie. Es más, él decía, prefiero un hijo analfabeto que mandar un hijo a un internado. Aquellos entonces. De cómo lo tuvo que pasar. Y a partir de ahí es cuando ingresa. Él ingresa por casualidad en el año 80, porque un guardia civil le dice que con la titulación media puede optar a los interinos del Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias, echa la solicitud y mira por dónde va, y le llaman, tiene una entrevista y le cogen. Ingresa en Cartagena. Y ahí empieza a ver una serie de cosas que no le gustaban, pero todavía no tenía poder para cambiar las cosas. Aprueba la oposición a los 2 años y el primer destino es el Puerto 1, me parece que es el primer destino. Y sigue viendo cosas que no le gustan. De hecho, el recibimiento que le tuvo el director, tratándole como si estuviera, no digo en la mili, perdón, porque aquí hay militares, en la mili no se trataba así absolutamente a nadie. Después de tenerlo 3 horas en la puerta esperando, decirle que se fuera y que volviera con un uniforme, que sin un uniforme él no era funcionario, que no era forma tampoco de presentarse. Esa fue la primera entrada que tuvo, siendo ya titular de la plaza en el puerto, en el puerto de no era el director. Y a partir de ahí él se dio cuenta que tenía que cambiar todo aquello que pudiera, porque tenía que velar por el escalón más débil. Algunos pensarán que el escalón más débil en este caso son los internos, y no. Paco dice que el escalón más débil en instituciones penitenciarias son los funcionarios de a pie. Y por eso él tenía que velar. Y me consta y verán los que lean el libro que hay un montón de anécdotas en los que él siempre ha tratado precisamente de velar por esos funcionarios de a pie, a los del escalón inferior, y le ha favorecido en todo lo que ha podido. Ha tapado todos los expedientes que ha podido, siempre en plan legal, nunca se ha ocultado, nunca ha transgredido la ley para tener que hacer este tipo de cosas. Le ha contado la verdad del barquero no solamente a los amigos, a los que se encuentran, le ha contado la verdad del barquero a Marlaska, y puede ser una de las consecuencias por las que el día en febrero del año 22 pues fue cesado de la cárcel de Algeciras por no haberse ocultado y decir absolutamente nada. Marlaska lo único que le dijo en plan ofensivo es: oiga, piense que instituciones penitenciarias también es de su ministerio. Usted es diputado por Cádiz y siempre que ha venido a Algeciras, a la provincia, jamás ha visitado la cárcel. Fue todo lo que le dijo, pero parece que no se lo perdonó. Bueno, ni él ni algunas intoxicaciones que hicieron algunos desde la cárcel. Hay un guardia civil que le dio 3 consejos que él no ha seguido. Uno es: de la cárcel ni la sabe. La otra es que el mejor preso es un preso colgado. Y el tercer consejo que le dio era que el enemigo no era el preso, el enemigo era su propio compañero. Él afortunadamente no hizo caso de ninguno de estos 3 consejos, aunque debería haber hecho caso de alguno de ellos. Uno de ellos porque el de no llevarse a la cárcel ni la sale, porque eso era consubstancial como es Paco. Nunca se ha llevado absolutamente nada. Nada, absolutamente nada. Pero si se hubiese puesto espejos retrovisores, a lo mejor no le hubiese ocurrido lo que ocurrió en el año 22 y fue destituido de la forma en que fue, porque hubo una serie de intoxicaciones en Madrid por parte de algún compañero en los que él confiaba y que no ha tenido la vergüenza de dar la cara para tener una conversación todavía con él. En el libro lo dice, ya descubriréis leyendo el libro quién es ese compañero, cómo intoxicó y algunas cosas que pasaron. Se fue intoxicando Madrid y bueno, Madrid pues ante el miedo que tenían tiraron por la vía del medio. Me quito esto y punto. Ese es un poco el resumen de esto. Él cuando llega, me voy a centrar en la etapa de aquí de Algeciras, aunque de los 16 años que ha estado de director, él ha pasado por 2 huelgas de funcionarios de prisiones, una en Sevilla y otra en el aeropuerto. La de Sevilla fue durísima, se encontró allí solo, los jefes de servicio y él, más los que estaban, los funcionarios en práctica. Los funcionarios que estaban en huelga no dejaban de entrar a los otros para hacer el relevo y aquello tuvo que ser durísimo durante una semana. Les propuso llegar a un acuerdo a través con los sindicatos que le ofrecían desde Madrid, no lo quisieron aceptar y al final se quedaron absolutamente sin nada. Fue una huelga estéril, no valió absolutamente para nada porque no hicieron caso. La otra fue en el puerto de Santa María. Allí tuvo un poco más de apoyo porque los funcionarios de la UIP, había 2 funcionarios que aquí de la provincia, uno estuvo de comisario en la línea, después estuvo en Huelva, que estaba de jefe en aquel grupo de UIP que fue Castaño Prásedes, y el otro está actualmente de jefe de la división de formación, que es Nogueroles.
La verdad es que hicieron una labor extraordinaria dentro de la cárcel para contener aquella huelga. Y él cuenta una anécdota, que había una funcionaria de la UIP que se llama Cristina, que cuando termina la huelga, Cristina se iba y las internas, las presas, le cantan: Cristina, no te vayas, Cristina, no te vayas. Y aquello le emocionó a Cristina y le emocionó también a Paco de ver. Los pelos de punta todavía, porque es una vivencia estupenda. Aquella había estado 3 días allí con las presas y en 3 días con ese pedazo de uniforme que llevaba, no llevaba pistola, pero todo lo demás lo llevaba. Por tanto calor en las presas que cuando ya sea el relevo, se había acabado la huelga, pues entonces todas las presas: Cristina, no te vayas, Cristina. Y Cristina salió llorando como una magdalena, la pobre. Después, otra de las cosas es que Paco ha utilizado en todos los sitios, en los puestos donde ha estado, ha sido un transgresor de las normas establecidas, no de la legalidad. La legalidad siempre la ha cumplido. Pero ya digo, le ha cantado las verdades al Lucero del Alba, a todo el mundo, y en Madrid continuamente. En Madrid casi le temían, pero le respetaban porque sabían que hacía una labor buenísima. En Barcelona, por ejemplo, cuando ya se habían transferido las competencias a Cataluña, en instituciones penitenciarias le ahorró más de 12 millones de pesetas, y cuando le dan una condecoración dice: acá, en vez de una condecoración con 2 millones me hubiese conformado. Ese es Paco. Y no les faltaba razón, de cómo hizo allí de administrador una administración que se la encontró totalmente nefasta, con una deuda increíble, con una falta de control en el economato, que después se lo ha encontrado en otro sitio donde ha ido y ha tenido que enderezar, que eso es lo que ha hecho Paco continuamente, ir enderezando, ir poniendo normas congruentes, sensatas y demás. Paco tiene una frase que yo me la apropio también, que dice que lo único que hace falta en esta vida es sentido común, y que el sentido común se debería impartir en las universidades. Pero el problema es que no se encontraríamos profesores para impartir la asignatura, y es cierto, eso es lo que ha pasado. Entonces él, ante esa ausencia de la asignatura de sentido común, ante esa falta de sentido común, Paco ha tenido que ir imponiéndolo donde quiera que ha estado. En su trayectoria profesional pues ha topado siempre con 3 elementos puntuales ajenos a instituciones penitenciarias, por los cuales ha chocado. Ha chocado con el CNP, ha chocado con la Guardia Civil y ha chocado con vigilancia penitenciaria, con los jueces de vigilancia penitenciaria. Cuando un juez de vigilancia penitenciaria se cree que es Dios y quiere hacer lo que le da la gana, como le ocurrió por ejemplo en Sevilla, pues mal va la cosa. Afortunadamente él lo dice también en el libro, que la que hay actualmente aquí en Algeciras es fuera de serie y no tiene nada que ver con lo que él se ha encontrado. Con la policía, con la Guardia Civil, pues hasta cierto punto era lógico, porque no se aplicó el sentido común en algunas cosas. Tuvo problemas con el jefe superior de Sevilla, con Mora Morandeira, copitos de nieve, porque había problemas con los traslados y porque había problemas que los policías decían que no se querían desprender de las armas para ponerle a los armeros. Bueno, al final se solucionó. Con la Guardia Civil ha tenido problemas. Y aquí en Algeciras, pues cuando llegó aquí a Algeciras a Botafuego, a la Piquera no, pero cuando llegó a Botafuego se encontró con un problema importante. Isabel estaba de directora, e Isabel, yo no la conocí, debía tener muy poco sentido común y muy poco conocimiento y muy poca trayectoria en instituciones penitenciarias. Y entre ella y el subdirector del médico la habían liado. Querían que la policía acompañara a los internos los traslados al hospital en las ambulancias. Esto es una auténtica burrada, una auténtica barbaridad. Y hubo problemas, claro, de hecho se cortaron las relaciones. Él cuenta que cuando fue a ver a Julián, cuando llegó, Julián está ahí, Julián Márquez, estaba de comisario jefe aquí en Algeciras, y le pregunta cómo son las relaciones entre la cárcel y la comisaría, y dice: ninguna, no existen. Y era verdad, él se llevaba las manos a la cabeza, no existían esas relaciones. Otro problema gordo que había era que cuando un juez conmutaba una pena por la expulsión,
no se le entregaba al Cuerpo Nacional de Policía para ser expulsado, simplemente lo ponían en libertad y tenía la policía que estar esperando a que lo pusieran en libertad para detenerlo. Otra auténtica burrada, como él bien dice en el libro. Bueno, cuando yo llegué eso ya estaba solucionado, Julián y Damián Segura Velo lo habían solucionado, el tema estaba perfectamente cauzado y yo creo que hasta hoy día todavía sigue funcionando y sigue funcionando bastante bien. Yo, siguiendo los consejos, porque yo le preguntaba a Paco un día, oye, ¿cómo podemos mejorar esto? Y dice, oye, pues que vosotros nos conozcáis y que nosotros os conozcamos a vosotros. Y dice, bueno, pido abusando un poco de mi conocimiento de la división de formación, convoqué unas jornadas mixtas, instituciones penitenciarias y Cuerpo Nacional de Policía, en que cada uno explicaba cuál era su cometido y qué es lo que tenían que hacer. Y aquello funcionó y funcionó estupendamente bien. Había unas relaciones, y de hecho las sigue habiendo unas relaciones estupendas con todo. Se solucionó. Paco cuenta ahí algunas historias, cuando hablo de la Guardia Civil habla de Locón, pero quiero que lo lean. Yo no les quiero hacer ningún spoiler, que lo lean. Hablo de Locón y sobre todo habla de una cosa que le ha dolido una barbaridad a él y a los que somos amigos de él, de Joaquín Franco, un capitán de la Guardia Civil de Policía Judicial que fue detenido y el año 23 fue absuelto, pero la pena de telediario, el tiempo que estuvo en la cárcel, eso no se lo paga absolutamente nadie, absolutamente nadie. Y gracias a que tenía amigos como Paco, como Pedro Castillo, que fue el que pagó la fianza y demás, gracias a eso, bueno, pues un poco se ha podido hacer un poquito de justicia, además de salir absuelto, digo en lo personal. No quiero hacer spoilers, quiero que lo lean para que vean realmente cómo es Paco y cómo, cuando tiene que hablar de una persona de forma cruda, de cómo le ha caído, lo dice. Cómo habla bien de algún guardia civil, por ejemplo, habla de Marcial, porque él fue con el que más tiempo estuvo, con Marcial, el más grande, yo siempre he dicho, Marcial eres el más grande, como yo le decía. Se jubiló de coronel y ahora es una excelentísima persona y demás. El que le sustituyó ya no fue tanto, las relaciones que tuvo con él, yo no estoy hablando de otra cosa, las relaciones que tuvo con él. No quiero dar nombre, quiero que lo lean, quiero que sepan cómo va la cosa. Hay muchos de vosotros los que estáis aquí, os veo y estáis reflejados en el libro. Miguel, Manolo, no quiero decir nada, pero estáis en el libro y demás. Otro Miguel que veo por ahí, Julián, hay muchos de los que estáis aquí que vais mencionados en el libro. Y nada, yo el libro he empezado diciendo que es pura dinamita y el libro de verdad que es pura dinamita. No me quiero extender más. Yo esperemos que no tengamos que ir con un acto de no, espero que no. Porque le corregí algunas cosas y le hice caso. Y luego, si hay alguna falta de ortografía, no va a comer. Pero falta de ortografía vais a encontrar y vais a encontrar muchísimas. Hay muchísimas. El corrector no funcionaba, son 600 páginas, se le ha quitado lo que se ha podido. Ahí va, he leído un poco de... Bueno, disculpar. Totalmente, sobre todo la buena voluntad. Paco, gracias por haber escrito esa memoria, que van a servir a muchos para que te conozcan. Otros ya te conocíamos, pero sí, hemos reafirmado, no he querido hablar para nada de tus drama personal, que no he querido para nada, pero el libro está ahí, ya digo que es pura dinamita, disfrutar de él. Muchas gracias a Pilar y a Pedro, como no podía ser de menos, a todos los concejales que están presentes, a todos mis amigos y a todos mis compañeros. En primer lugar, daros las gracias por estar aquí con nosotros. En fin, esa necesidad de escribir, pues la verdad es que yo la he sentido durante mucho tiempo, porque yo he vivido 45 años en esta institución de la cual siempre me he sentido orgulloso y lo he vivido con una intensidad fuera de lo normal. Los que me conocen saben que es verdad. Fruto de eso es que seguramente en 45 años puedo tener 30 días de baja, si es que existen en el expediente. Eso da a entender un poco la dedicación, porque yo cuando he aceptado un puesto nunca lo he aceptado por echar 8 horas ni nada, lo he aceptado con toda la responsabilidad
y ha habido puestos muy duros y donde ha habido que trabajar muchas horas, y algunas veces me lamento de que quizás he tenido algo abandonado a mi familia, y eso es una barbaridad, pero cada uno es como es y ya no se puede arreglar. Pero es verdad que para mí lo profesional quizás haya estado en exceso valorado. Entonces ahí en el libro pues va por capítulos desde que yo empiezo, mis primeros destinos, mi primer destino en Cartagena, después Puerto 1 de funcionario, después voy a abrir de jefe de servicio la prisión de Daroca en Zaragoza, después salto a la Modelo de Barcelona como administrador y también me quedo como subdirector de seguridad allí, después de allí me vengo con el director de allí a abrir la cárcel de Sevilla 1, después de allí me mandan de director a La Piñera. Estuve 3 años, de La Piñera, ya que estaba yo ahí tranquilo, pues me llama don Antonio Asunción y me mandó de director a Puerto 1, y yo había estado allí de funcionario, y fíjate lo que son las cosas. Recuerdo que cuando yo ya me fui de funcionario a Daroca de allí, que me habían dado la jefatura de servicio, pues con los más compañeros cercanos hicimos unos pequeños tapeos y tal, y les dije yo, como ese fanfarrón que siempre alguna vez decía, algún día volveré yo aquí de director, sin pensar que eso se podía cumplir de ninguna manera, y al final pues se acabó cumpliendo. Después ya de Puerto 1 fueron 7 años, yo creo que en toda la historia de esa prisión no había un director con tantos años, porque es una prisión de primer grado que quema mucho, y ya estaba cansado y me fui al psiquiátrico penitenciario de Sevilla, que me enriqueció muchísimo. El trato con los enfermos mentales es algo que yo me hubiera lamentado de no haber pasado por allí. Ya lo único que me pasaba, de allí me vine, un día doña Mercedes Gallizo me llama y me mandó aquí, y yo creía que era para poco tiempo, pero han sido más de 16 años, y ya los últimos 2 años y pico pues los pasé en el CID. Tengo que decir que fui tratado muy bien. Quiero decir que no estoy resentido de ninguna manera por mi cese, porque yo entiendo que somos cargos de libre designación. Y yo recuerdo que cuando me llamó el secretario general y simplemente me dijo: Paco, hemos creído conveniente que llevas ya mucho tiempo en Algeciras y hacerte un relevo. Y yo me vino instantáneamente, digo, pues mira, lo mismo que no protesté cuando me pusisteis, tampoco voy a protestar ahora que me quitáis. Entiendo que es un cargo de libre designación. Es verdad que no había elementos objetivos, no los había, y ahí está en el libro reflejado. Pero bueno, esto es así, y cuando uno acepta un cargo de estos tiene que saber con las consecuencias que lo acepta. Entonces, ya os digo que ha sido una vida muy intensa, lo he vivido y siempre he dado la cara por los funcionarios y por los presos. Y a los funcionarios les digo que este trabajo no es tan difícil, tiene muchas dificultades, pero yo siempre he procurado ser justo con los presos y con los trabajadores, y tener bastante sentido común y ayudar a un trabajador cuando hay que ayudarlo, tener tu despacho siempre abierto. Y también, pues cada vez que un interno me ha requerido para hablar conmigo, debo de ser el director que más entrevistas he dado de España, porque entraba siempre y algunos presos se asustaban. Mire usted, yo llevo 10 años por aquí viajando en instituciones penitenciarias y es la primera vez que me recibe un director, porque cuando un preso quiere hablar con el director, es con el director. No es con el educador, ni es con la trabajadora social, ni es con nadie. Y yo ese sacrificio lo he tenido, y bueno, me servía también para tomar la temperatura de lo que pasaba dentro de las cárceles, ¿no? Porque uno sabe ya cuando un preso te miente, cuando no te miente, y en fin, todo es enriquecedor. La familia, qué deciros, de esas madres desconsoladas que los martes yo las recibía, que son... nunca tiran la toalla, las madres, los padres algunas veces la tiramos ya porque decimos, mira, pero las madres jamás. Y darles algún aliento, darles alguna esperanza, intentar enganchar al hijo. Mira, ha venido tu madre a verme, mira a ver si dejas la droga, hombre, tal y que cual. Y algunas veces funcionó y otras no. Quiero deciros que ha sido una vida muy intensa y que yo tenía la necesidad de contar todas mis vivencias. No quiero ofender a nadie en el libro, puede ser que alguien salga un poco salpicado, pero no es mi estilo tampoco. Ahora, como mi estilo tampoco es mentir y ser falso, pues tengo que decir lo que pienso, aunque no tenga nunca uno la verdad absoluta, ¿no? Siempre son opiniones subjetivas, ¿no?
he procurado siempre tener un buen trato con el Cuerpo Nacional de Policía y con la Guardia Civil, porque en fin, nos necesitamos mutuamente. Deciros que el único cuerpo penitenciario que hay quizás en toda Europa y en todo el mundo que no hace la custodia de las prisiones ni los traslados es en España. Normalmente el cuerpo de funcionarios en todo el derecho comparado tiene sus propios medios para custodiar las cárceles, para los traslados, para la vigilancia en los hospitales y tal, pero bueno, aquí eso está encomendado a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y nunca se cambió. Una vez le pregunté yo a don Antonio Asunción y tenía verdad que tenía un proyecto para haberlo cambiado, pero como pasó lo de Roldán y luego ya dimitió y tal, pues ahí se quedó en esta cosa. De abogar por los funcionarios de prisiones, que es un cuerpo muy sufrido, que tiene un desgaste emocional, sobre todo para los funcionarios que están en interior, que tienen que estar allí aguantando muchas veces, y muchas veces lo que yo digo ahí también es que los conflictos que hay dentro de las prisiones, que tampoco son conflictos generalizados, pero siempre hay alguna historia, una agresión a funcionarios. Normalmente eso se da por dos causas. Una, porque hay internos muy agresivos que no deberían de estar en segundo grado, sino que deberían de estar en un primer grado restrictivo, pero que por el tema de las estadísticas y por querer quedar bien con todo el mundo, pues no se le aplica. Y otra, por la cantidad de enfermos mentales que cada vez más hay dentro de las cárceles. Y esto es, la enfermedad mental ni está bien abordada desde mi punto de vista, ni en la calle, ni en la cárcel. Yo he hablado con familias desesperadas y un Estado de Derecho no puede permitir que una madre esté diciendo: mi hijo me va a matar, mi hijo me va a matar, y nadie haga nada hasta que no la mata. Con todas las garantías procesales que podamos tener, es que como no ha cometido ningún delito no los podemos hacer nada. Eso es una auténtica barbaridad. Porque la primera característica de un enfermo mental es que no tiene conciencia de ser enfermo. Y si tiene un tema dual, que tiene la enfermedad mental y encima toma droga o alcohol, ya son bombas andantes. Puede venir aquí y matarnos a todos y no sabe ni lo que ha hecho. Y eso, entonces debería de haber arbitrarse algún tema para que esta gente estuviera dentro de un centro controlado y obligado a estar allí. No 3 días en la zona del área mental de un hospital y a los 3 días le damos el alta, lo largamos otra vez a la calle y los padres están pasando, ¿verdad? Padres que duermen con la puerta trancada, ya con las llaves y eso es para el que lo vive. Y yo creo que un Estado de Derecho tiene que ser garantista. Yo recuerdo aquellos antiguos manicomios que eran una barbaridad, y era una barbaridad porque lo era, porque encima aquello se manipulaba, y si teníamos algún medio que le faltaba un árbol en la familia, lo metíamos allí para quedarnos con la herencia, y no había ningún control judicial ni de la fiscalía, y eso es una barbaridad. Y se suprimieron todos esos centros y no se creó alternativa ninguna. Eso es como si dijéramos: vamos a quitar los hospitales y van a desaparecer los enfermos. No, eso sigue existiendo. Y el tema de la droga lo está agudizando, porque cada vez hay más chavales pillados, como dicen ellos, por el tema de la droga. Entonces yo las sentencias más horribles que he leído de todas son cuando estuve en el psiquiátrico, porque es que, claro, son sentencias que solamente puede cometer unos hechos delictivos de alguien que no está bien en sus 13, ¿no? Y bueno, entonces eso muchas veces en las cárceles pues están mezclados algún enfermo mental allí que no se le echan muchas cuantas, y ya para tener un psiquiatra dentro de la cárcel, que aquí teníamos uno que venía 3 días y jugando mayor tipo, porque encima le pagábamos no sé de qué manera y amenazándome en Madrid. Bueno, aquí tiene que haber un psiquiatra, si tenemos aquí algo paliado en 3 días, en fin, pero siempre he dado la cara por los funcionarios, por los internos, y he defendido mi profesión a capa y espada, y ese orgullo me lo llevo. Y el orgullo de andar por la ciudad de Algeciras, a pecho descubierto, como siempre digo yo, y de que los presos: adiós, don Francisco, muchas veces yo no sé ni quién son, o tromba, esa cerveza está pagada. ¿Tú quién eres? Pues yo que estuve, que... En fin, eso, las madres
y eso ha calado mucho porque me lo he currado. Y cuando uno se curra un trabajo, uno a lo que se dedique tiene que intentar ser de los mejores, del montón, ¿no? Y yo intentar mi profesión, yo cuando vi aquello ya, cuando cobré la primera paga, que yo estaba de peón de albañil porque las cosas estaban chungas, y cobré la primera paga en la cárcel con la extraordinaria y tal, digo, aquí ya vaya a tener carcelero para toda la vida. Y vi el trabajo, digo, este trabajo me lo tiro yo doblado. Porque, en fin, siempre he tenido ciertas habilidades sociales que es fundamental en esta profesión para poder bandearse con la gente. Y bueno, no quiero deciros más nada. Gracias por estar aquí, que compréis el libro, que no es muy caro, y que lo disfrutáis, que seguro que lo vais a disfrutar mucho. ¿Vale? Me gustaría hacer una petición aquí hay que concejales de los dos partidos políticos más importantes. A Paco se le hizo una promesa un día de que desde la rotonda del cementerio nuevo hasta la cárcel iba a llevar su nombre. Él consiguió con una empresa empezar allí, la que ha construido el nuevo CIE, que empezara a trabajar para decentar aquello, un socavón, no pues llegaba el autobús. María Rosillo, que está en la memoria de todos los que dedicamos a esto, un día vino a verme. Mire usted que no puedo ir, me deja el autobús aquí, no puedo llegar hasta la cárcel, con la ayuda. Por cierto, tiene una rotonda dedicada al nombre de María Rosillo en la calle. A mí me siento... Hablamos con él, hablé con José Ignacio Landaluce, se lo dije y demás, pero yo fue una de las vías que fueron más. Sí, al final aquello se abrió, se consiguió arreglar, el autobús llega hasta allí y se le prometió. Yo me gustaría que no quedase en el olvido que de esa rotonda, desde esa rotonda hasta la cárcel iba a llevar el nombre de Paco Márquez Salaverry, os lo pido y demás. Si un día que os acordéis, bueno, que lo pongáis. Tampoco... Es que lo digo esto porque se lo iba a decir... haya hecho tantos méritos para eso, pero es verdad que esa rotonda, voy a contar un poco de la cosa. Viene, entonces estaban mandando el PP, viene nuestro jefe a vernos a la cárcel, el señor Yuste, Ángel Yuste, y el alcalde, José Ignacio, me dice, ya había solucionado el problema del socavón, que es verdad que le metió mano, y me dice, Paco, cuando venga tu jefe me gustaría hablar con él. Bueno, pues yo te aviso, y le avisó, vino y le planteó el problema es verdad que hay un problema que es hasta muy peligroso. Yo me he ido por ahí cientos de veces andando, desde la rotonda del cementerio hasta la cárcel, pero no hay acerado. No hay acerado ninguno y van familias andando y otra gente va haciendo deporte y el otro, y es hasta peligroso, ya os digo. Entonces, pues quedó, le prometió el Ángel Yuste que en el capítulo 6 del próximo presupuesto, no te preocupes que te lo vamos a arreglar. ¿Qué es lo que pasó? Pues que dimitió Zapatero, no sé qué pasó allí. No, la moción de censura. Vino la moción de censura y aquello se quedó ya todo en nada. Y me pregunta el alcalde a mí al tiempo y me dice, Paco, de aquello, ¿qué pasó? Digo, pues bueno, me voy a enterar en Madrid, y voy a preguntar, a ver, y efectivamente pregunté en Madrid y me dijeron, aquí no hay nada de nada. Entonces, como siempre me ha gustado, le di un camino y una alternativa. Le digo, mira, Mercedes Gallizo, que fue una secretaria general desde mi punto de vista muy buena y con mucha sensibilidad, y siempre digo, está ahora de presidente de la empresa CIES, que es la que está construyendo el CIE. Y digo, habla con ella y a ver si en un presupuesto de tan grande como el CIE, pues puede tener algún dinero para eso, para poner un acerado. Y de hecho, pues empezó a trabajar y está allí embastado aquello, porque entre otras cosas yo ya me fui y yo que aquello le tenía un seguimiento y estaba, pues no sé qué pasó, me imagino que la empresa que estaba construyendo el CIE dijo que ya había gastado mucho y lo dejó allí. Pero en fin, hay bastante trabajo hecho ya, no queda tanto. Y esa es la historia un poco. Entonces me acuerdo que José Ignacio me dijo, pero yo no, ya esto, a mí yo ya con que me diera esto, esto va. Lo he pedido yo, ¿no? Y lo has perdido.
No, sí me la ha puesto. Bueno, pues ahora lo buscaré a ver, yo qué sé. Total, que esa es la historia de eso, pero no tiene tampoco más trascendencia. Dicho eso, yo creo que vamos a levantar la sesión y ahora voy a firmar libros allí, el que quiera que prepare 20 euros.